Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo, en cualquier lugar que te encuentres. Hoy reflexionaremos sobre Isaías, capítulo 54, versículo 14, que a la letra dice: En justicia serás establecido, estarás lejos de la opresión, porque no temerás, y del terror, porque no se acercará a ti. Es importante que te establezcas en la justicia de Cristo, porque eso determinará cómo respondes a la voz de la acusación cuando estás creyendo a Dios para cosas grandes y estás confiando en Él por oraciones respondidas. El enemigo te dice, por ejemplo: ¿quién te crees que eres? ¿No recuerdas cómo le gritaste a tu cónyuge esta mañana? ¿Por qué Dios debería darte favor en tu importante presentación en la oficina hoy? Mira, con qué facilidad pierdes la calma mientras conduces. ¿Cómo puedes tener el descaro de esperar que te sucedan cosas buenas? ¿Te llamas cristiano? No, hombre, yo me llamo Juan Penas. ¿Cuándo fue la última vez que leíste tu Biblia? ¿Qué has hecho por Dios? ¿Por qué Dios debería sanar a tu hijo, a tu hija, a tu pariente? ¿Te suena terriblemente familiares estas acusaciones? Ahora, ¿cómo respondes a esta voz de acusación que expondrá lo que realmente crees quien tú eres? Esta es la prueba de fuego de lo que crees. Aquí es el momento donde la teoría se debe de volver realidad. Una persona podría pensar: sí, tienes razón, no merezco esto. ¿Cómo puedo esperar que el favor de Dios esté conmigo para mi presentación en el trabajo, en la oficina, cuando fui tan duro con mi esposita esta mañana? Ahora, esa es la respuesta de alguien que cree que necesita ganar su propia justicia y un lugar de aceptación ante Dios. Esta persona cree que puede esperar el bien de Dios, sí y solo si su conducta es buena y su propia lista de requisitos autoimpuestas se cumple al máximo o al pie de la letra. Entonces, él probablemente irrumpiría en su oficina, el que piensa tal de esa manera, que todavía furioso con su esposa, lo peor de todo lo que él se siente es apartado de la presencia de Jesús a causa de su enojo, pensaría que no va a calificar para pedir el favor de Dios para su presentación. Entonces entra en la sala de juntas despeinado, desorganizado, enojado, frustrado, se olvida de sus puntos, pierde la secuencia, lo que hace que su empresa pierda esa cuenta principal, ese negocio principal. Sus jefes están decepcionados de él y le dan una gran reprienda y una llamada de atención. Frustrado y avergonzado, el hombre conduce a casa como un maníaco, haciendo sonar la bocina en cada automóvil que no se mueve en el instante en el que el semáforo cambia de verde. Cuando llega a casa, está aún más molesto con su esposa porque la culpa a ella de ponerlo de mal humor por la mañana, de su pésima presentación y por la pérdida de la cuenta mayor. Todo es culpa de ella. Entonces él está furioso, enojado y quiere pelea. Punto. Ahora mira la diferencia de esta persona, pero que piensa diferente, que tiene su esperanza, su justicia en lo que Jesús hizo, no en lo que él hace, sino en lo que Jesús es. ¿Ok? Sí, va a presentar, sí tiene razón. No merezco tener el favor de Dios en absoluto porque perdí los estribos con mi esposita en esta mañana. Pero ¿sabes qué? No estoy mirando lo que merezco, estoy viendo lo que Jesús merece. Incluso ahora mismo, Jesús, te agradezco que me veas perfectamente justo. Debido a la cruz, a tu sacrificio perfecto, puedo esperar el favor inmerecido de Dios en mi presentación. Cada uno de mis defectos, incluso el tono que usé esta mañana, está cubierto por tu justicia. Punto.
Y por tal motivo puedo esperar el bien, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno, amado Jesús. Amén. Ahora, ¿ves la asombrosa diferencia? Esta persona se basa en la justicia de Jesús, no en su propia justicia, en su buen comportamiento, que es bueno ambos, pero se pone a trabajar dependiendo del favor inmerecido de Jesús y supera la presentación y logra una cuenta importante para su empresa. Sus jefes están impresionados por su desempeño y lo marcan para la próxima ronda de promoción. Conduce a casa con paz y gozo, sintiendo el amor y el favor del Padre. En consecuencia, es más paciente con otros conductores. Ahora, ¿significa esto que este hombre barre todas sus faltas y las pone debajo de la alfombra y finge que nunca sucedieron? De ninguna manera, y no estoy hablando de eso. Este hombre llenó de la conciencia de que el Señor está con él. Entonces encontrará en Cristo la fuerza para disculparse con su esposita por el tono que había usado con ella en esa mañana. Verás, un corazón que ha sido tocado por el favor inmerecido no puede aferrarse a la falta de perdón, a la ira y a la amargura. ¿Cuál de los relatos anteriores demuestra la verdadera santidad? Por supuesto que el segundo relato. Depende del favor de Dios. Resulta en una vida de santidad práctica. Creer correctamente siempre va a llevar a vivir correctamente. Amado, amada de mi Padre, es muy importante que tú estés establecido y estés establecida en la justicia de Dios, en lo que hizo Jesús, no en lo que tú haces, en esa justicia. Por tal motivo, voy a soltar una palabra de fe en tu posición, en tu victoria en Cristo Jesús, y vas a recibir. Y al final vas a repetir una oración breve, pero poderosa. Abre tu corazón ahí donde tú te encuentres y declara esta palabra conmigo por virtud de la... Bueno, voy a soltar esta palabra en fe por ti. Por virtud de la gracia de Dios, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Tú eres la obra maestra de Dios. Fuiste creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Por gracia eres salvo y ahora eres la justicia de Dios en Cristo. Para ti, mi amado, para ti, mi amada, no hay más condenación porque estás en Cristo Jesús y no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu por la fe. Por medio de la sangre de Cristo, tú tienes redención, el perdón de pecados. Por tanto, Dios te ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Tú no eres mi amado, tú no eres mi amada de este mundo. Tú eres mi amada para mí, te dice el Señor. Tú no estás controlada por las leyes de este mundo, ni controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad, pobreza no tienen poder sobre ti, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora estás sentado en Cristo Jesús en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Tú, mi amado, tú, mi amada, tienes victoria porque tienes la fe que ha vencido al mundo. Y ahora pon mucha atención, recibe esta palabra y ahora pon mucha atención. Ahora te vas a apropiar de cada palabra y lo vas a hablar en primera persona, es decir, como si fueras tú. Repite esto conmigo. Satanás, yo tengo toda autoridad sobre ti y en el nombre de Jesús destruyo todas tus obras. Repite, yo tengo el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre, y en ese nombre someto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Y someto todas las cosas bajo los pies de Cristo. Repite, yo soy un creyente que camina por fe
y no por vista. Estas señales me siguen. En el nombre de Jesús, yo hablo en otras lenguas. En el nombre de Jesús, echo fuera a los demonios. En el nombre de Jesús, nada que yo coma me dañará. En el nombre de Jesús, pongo las manos sobre los enfermos y sanarán. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Entrando a la sección Pregúntale al pastor, recibimos las siguientes preguntas. Pastor, Dios me lo siga bendiciendo y usando para ser de bendición al pueblo de Dios. Pastor, nuestras preguntas son las siguientes. María era inmaculada, sin pecado, y era María perfecta. Mi nombre es Adela María Ochoa, de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. Muy bien, gracias Adela María Ochoa. Que el Padre te bendiga en la Ciudad de México. Gracias por recibir nuestros podcasts. Y te invito, como invito a todos, a que nos socialices en tus redes sociales, con tus compañeros de trabajo, con tus familiares, con los vecinos, con los hermanos de la iglesia. En tus contactos, compártenos, que esta palabra siga caminando y siga contribuyendo. Gracias, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muy bien, antes de darte respuesta cabal a tus preguntas, Adela María, me permito mencionar, y bueno, y a todos los amados que nos siguen a través de estos medios, me permito mencionar que este ministerio creemos firmemente que la Biblia es nuestra guía de fe y práctica. Consideramos a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad en temas espirituales y de doctrina, de dogmas de fe, de conducta y de vida cristiana práctica. No aceptamos ninguna tradición, creencia, libro o libros inspirados que no sea la Biblia y que no sean parte del canon bíblico. Nuestro conflicto con cualquier enseñanza de cualquier grupo religioso y o iglesia tiene que ver con la defensa de la correcta interpretación y debe de estar en línea a los principios bíblicos. También es importante estar atentos a la Biblia, que es la palabra de Dios. Como nos dice en 2 Pedro 2:19, también tenemos la palabra profética que aún más firme. Ustedes hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en su corazón. Una vez mencionado lo que mencioné, solamente repasando y repitiendo que nuestra única y máxima autoridad de fe, conducta, doctrina es la Biblia, que no hay máxima autoridad y única autoridad para un cristiano evangélico que la Biblia. Si lo que dice un grupo religioso, iglesia o persona, sea quien sea, y no lo indica o no lo avala la Biblia, es que no les ha alumbrado, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y por tal motivo, cualquier enseñanza, doctrina, práctica la consideramos vana, sin valor y peso. Para considerar un valor o un principio de la palabra de Dios, debe de estar en línea a la palabra de Dios. Una vez dicho lo anterior, procedo a dar cabal respuesta a las preguntas. Me preguntas, Adela, ¿María era inmaculada, sin pecado, y era María perfecta? Bueno, te contesto. María, la madre de Jesús, era una mujer de Dios bienaventurada, pero tuvo libre albedrío, pero ella no estuvo libre de pecado. Jesús fue y ha sido el único humano sin pecado. Jesús no conoció pecado, como dice 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios. En Jesús no hay pecado en él, como lo declara 1 de Juan 3:5. Y ustedes saben
que Él apareció para quitar nuestro pecado y en Él no hay pecado, en Jesús no hay pecado. Nunca se dice nada parecido sobre María o cualquier otra persona en la Biblia. Jesucristo es completamente humano, pero también es completamente Dios. En Juan 1:1 nos dice la Escritura, en el principio ya existía la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Está hablando de Jesucristo. Es decir, Jesucristo era y es el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación. Y Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 19, nos dice, si con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero. Cristo sin mancha y sin contaminación como la de un cordero. Un título y una descripción que nadie puede reclamar, solamente es Jesús. Sin mancha, sin pecado, es Dios. Es una declaración, una descripción que nadie puede reclamar en la Biblia, sea hombre, sea mujer, de todos los tiempos. Ahora, vuelvo a María. Como parte normal de la raza humana, que nació en este mundo de forma normal, de un hombre, de una mujer de carne y hueso, María no estaba libre de pecado. En Romanos 3:23 enseña que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay nada en la Biblia que indique lo contrario acerca de María. El apóstol Juan escribió, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Lo que leí 1 Juan 1 del 8 al 10. Ahí el nosotros en este pasaje incluye a María, la madre de Jesús. Para apoyar su enseñanza, la Iglesia Católica, de que María no tiene pecado, inventó la doctrina de la Inmaculada Concepción, oficialmente aceptada como dogma católico en 1854, de la cual doy una respuesta en entregas pasadas. Checa nuestro canal y mira eso. Ahora, regreso acá. Según esta falsa enseñanza que ya tocamos en entregas pasadas, repito, María fue desde su concepción en el vientre de su madre preservada, inmune de toda la mancha de pecado original. Es decir, María no tenía una naturaleza pecaminosa según la Iglesia Católica. Esta doctrina no es bíblica y tampoco es necesaria. El Cristo Jesús, nacido de una virgen, estaba libre de la mancha del pecado original, pero no era necesaria que su madre también lo fuera, o su abuela, o su bisabuela, o esa casta de familia. ¿Hasta qué punto tendríamos que ir para asegurar la perfección de Jesús en caso de que fuera necesario que María no tuviera pecado? En vez de enseñar que María no tenía pecado, porque entonces se vuelve un enredo bárbaro y Dios no es un Dios de confusión. Entonces la Biblia nos da evidencia de que ella era una persona normal con la necesidad de salvación de una persona normal. En la humilde oración que hace María, llena de alabanzas, en Lucas 1, en el versículo 47 nos dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María está diciendo, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Si ella estuviera libre de pecado original, como lo menciona la Iglesia Católica, no tendría necesidad de un Salvador. María recibe una amable corrección por parte de Jesús en Juan 2:4. En esa parte, en las bodas de Canaán, cuando ella le dice, ¿verdad?, que ya se había terminado el vino, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Lo que no sería muy apropiado si no tuviera pecado.
claro, es su madre, pero aunque no tuviera pecado. El catolicismo también enseña que la referencia a María como muy favorecida de Lucas 1:28 y como bendita entre todas las mujeres en Lucas 1:42 apoya la opinión de una María sin pecado concebido, sin pecado original. Sin embargo, ninguno de los dos versículos que mencioné de Lucas 1:28 y Lucas 1:42 afirma tal cosa. Es posible ser bendecido y tener el favor de Dios sin estar libre de pecado. Eso es posible. La enseñanza católica también se refiere a María como llena de gracia. Pero esa frase, si revisamos bien la Biblia, solo la vamos a encontrar en dos ocasiones. Y en ninguna de ellas se refiere a María. Se dice que Jesús, en Juan 1:14, dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y verdad. Se refiere a Jesús. Y también en Hechos 6:8 se refiere al discípulo Esteban. Dice la Escritura en Hechos 6:8, cuando Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, la adoración de María en el catolicismo y en algunos otros sistemas religiosos litúrgicos han llevado a la afirmación poco bíblica de que María no tuvo pecado. También han aparecido otras doctrinas no bíblicas alrededor de la idea de una María sin pecado. La enseñanza de que era una virgen perpetua, que escucha y responde nuestras oraciones, que comparte nuestra redención y que es una mediadora de la gracia, por nombrar algunas, eso no lo enseña la Biblia. Y como no lo enseña la Biblia, esa enseñanza es antibíblica y es considerada fábula engañosa, doctrina, como dice Pablo, de demonios. Dios no es un Dios de confusión. Los que adoran a una María sin pecado están siendo extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Como dice 2 Corintios 11:3, pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad de Cristo. Bueno, esa es mi respuesta. Tenemos nosotros que apegarnos a lo que dice la Escritura, no a lo que dicen tradiciones, no a lo que dice un grupo religioso, no a lo que dice una iglesia, no a lo que diga un escritor X. Si no lo dice la Biblia, simplemente no es. María fue un vaso privilegiado, sin lugar a dudas. Fue una mujer de Dios escogida para ser el instrumento para que Dios se encarnara en cuerpo humano. Sin lugar a dudas, eso es una bendición especial. Pero era una persona como todos los que nacemos de carne y hueso, porque Jesús tuvo que participar de carne y sangre para destruir las obras del diablo. Y por tal motivo, María tenía que ser de carne y hueso, ser ese instrumento. Obviamente, ella también tenía el pecado original, pero por la fe, por el poder de Dios, Dios mantuvo a María, ¿verdad? Y cuando fue concebida por el poder del Espíritu Santo, Jesús sin pecado. No era ni necesario y no se requería que María fuera sin ese pecado original. Entonces, pues, ¿qué sería? O sea, realmente la palabra de Dios es muy precisa, muy clara. Así que esa es mi respuesta, ¿verdad? María fue una mujer común que necesitó a un Salvador. Ella misma dice, mi Dios, mi Salvador. Bueno, esa es mi respuesta. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo y nos vemos en la siguiente entrega. Antes de terminar, entrando al minuto de información y de agradecimiento, vamos con toda la buena actitud. Vamos con fe. Vamos reconociendo que tenemos muchas cosas que conquistar.
Es el momento de afianzarnos en la palabra del Señor. Es el momento de tomar por fe cada promesa, cada principio de la palabra del Señor, apropiarnos. Nuestro Señor murió por nosotros, Él es nuestra justicia. Nosotros somos justos por lo que Él es justo, no en nuestras obras, sino en la justicia de Dios, no en nuestra justicia. El justo por la fe vivirá. Nosotros somos justificados por la fe, por el valor, por la fuerza de la fe, no en obras, no en buenas obras que son buenas, no en mi justicia que es bueno, pero para el Señor no sirven para nada. Así es de que, amados, sigamos predicando. Pablo decía, ¿verdad?, que no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios. No nos debemos de avergonzar, tenemos que hablar la palabra en fe, por fe, y declara la palabra. Es el momento de predicar, viene un respaldo de Dios poderoso, aquel que predica. Así es de que Dios te bendiga. También agradezco a los amados, a las amadas que siembran su semilla financiera en este ministerio. Que el Padre los bendiga muchísimo y nos vemos para la próxima, no sin antes orar y declarar victoria sobre tu vida. Padre, gracias te doy por los amados que reciben esta palabra de fe, por fe, en el nombre de Jesús. Yo declaro y detono esta verdad sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Sean benditos, bendecidos en el nombre de Jesús, y dejen que la palabra del Señor se muestre con una gloria poderosa en sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco, Padre, y declaro tu verdad y tus principios sobre los amados, sobre las amadas, en el nombre de Jesús. Te agradezco y declaro victoria en el nombre de Jesús. Bendecidos sean. Nos vemos para la próxima.